Historia 1. Revelando la verdad detrás de un asesinato en un hospital abandonado. Hola a todos, soy Marco. Y lo que van a escuchar a continuación es algo que me sucedió hace unos meses. Siempre he sido un aficionado a los lugares abandonados. Esos sitios que guardan historias olvidadas y secretos oscuros. Pero nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a presenciar algo tan aterrador. Todo comenzó cuando escuché sobre el Hospital San Clemente, un antiguo sanatorio ubicado en las afueras de la ciudad. Se decía que allí habían ocurrido cosas extrañas, experimentos médicos prohibidos y muertes inexplicables. La leyenda urbana hablaba de un paciente llamado Elías, quien había fallecido en circunstancias misteriosas y cuyo espíritu aún vagaba por los pasillos del hospital. Una noche, impulsado por la adrenalina y el deseo de explorar lo desconocido, decidí visitar el Hospital San Clemente. La oscuridad me recibió al cruzar la puerta principal, un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el crujir de mis pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Me adentré en los pasillos laberínticos, iluminando mi camino con la tenue luz de una linterna. Las paredes desconchadas y las camillas oxidadas crean una atmósfera opresiva, como si el lugar aún conservara el sufrimiento de sus antiguos habitantes. Llegué a una sala en particular, la antigua morgue, donde se percibía un frío intenso y un olor a formol que me revolvió el estómago. Allí, sobre una camilla de metal, encontré un diario viejo y desgastado. Lo abrí con cuidado y comencé a leer las palabras de Elías, el paciente del que hablaba la leyenda. Sus escritos describían experimentos dolorosos, almas torturadas y una presencia maligna que se alimentaba del miedo. A medida que avanzaba en la lectura, sentía cómo el ambiente se volvía más denso, como si algo invisible me observara desde las sombras. De repente, un susurro helado resonó en la sala. Un lamento desgarrador que parecía provenir de las paredes. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me impulsó a seguir explorando. Encontré una puerta entreabierta que conducía a una sala de operaciones. La luz de la luna se filtraba por una ventana rota, iluminando una escena macabra. Instrumentos quirúrgicos ensangrentados, camillas manchadas, y una figura oscura que se movía en la penumbra. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura se giró y me reveló su rostro. Un rostro demacrado y pálido, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Era Elías, el paciente del que hablaba el diario. Retrocedí horrorizado, pero Elías se acercó a mí, extendiendo sus manos frías y huesudas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si el alma se me escapara. Logré escapar de la sala y correr por los pasillos, escuchando los lamentos de Elías resonar en mis oídos. Salí del hospital, sintiendo que la oscuridad me perseguía. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. El recuerdo de Elías y su mirada vacía me persigue en mis pesadillas. El rastro de la araña. Siguiendo el rastro de un asesino. Hola a todos. Soy Javier. Y lo que voy a contarles sucedió en mi pequeño pueblo, Villa Esperanza. Un lugar que siempre fue tranquilo y pacífico, hasta que la araña llegó. Todo comenzó con la desaparición de Laura, una joven muy querida en el pueblo. Nadie entendía cómo pudo haber desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Luego, otra persona desapareció, y luego otra más. El pánico se apoderó de Villa Esperanza. Yo, como muchos otros, estaba obsesionado con encontrar al responsable. Decidí investigar por mi cuenta, siguiendo las escasas pistas que teníamos. Descubrí que hace muchos años se hablaba de una antigua secta que adoraba a una deidad arácnida. La secta había desaparecido hace años, pero sus creencias oscuras persistían. Mis investigaciones me llevaron a una vieja mansión abandonada en las afueras del pueblo. La gente decía que allí había vivido el líder de la secta, un hombre llamado Silas. Me adentré en la mansión, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El interior de la mansión era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. Encontré extraños símbolos, dibujados en las paredes y altares con ofrendas macabras. En una habitación oculta, encontré un diario. El diario pertenecía a Silas, y en él describía sus rituales y sacrificios en honor a la deidad arácnida. Me estremecí al leer sus palabras, llenas de odio y locura. De repente, escuché un ruido en la habitación contigua. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta estaba entreabierta, y pude ver una figura oscura que se movía en la penumbra. Entré en la habitación, y vi una escena aterradora. Una gran telaraña cubría el techo, y en el centro estaba Silas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una luz maligna. Intenté huir,
pero él se movió con una velocidad increíble, atrapándome en su telaraña. Sentí un dolor punzante, y vi como Silas me inyectaba un líquido viscoso. Mi cuerpo se paralizó, y solo podía observar cómo Silas se acercaba a mí, con una mirada de satisfacción. Silas me dijo que él era la araña, el instrumento de la deidad arácnida. Me dijo que Villa Esperanza era su territorio de caza, y que yo sería su próxima víctima. En ese momento, la policía irrumpió en la mansión, alertados por mis llamadas de auxilio. Silas intentó escapar, pero lo detuvieron. Logré sobrevivir, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. La imagen de Silas y su telaraña me persigue en mis pesadillas. Villa Esperanza nunca volvió a ser la misma. El rastro de la araña dejó una cicatriz profunda en nuestro pueblo. Un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Historia 3. Una serie de asesinatos en un cementerio antiguo y misterioso. Saludos. Soy Andrés. Y lo que voy a relatarles ocurrió en el cementerio de la Soledad. Un lugar con una historia tan antigua como la ciudad misma. Se dice que sus terrenos fueron testigos de incontables tragedias, y que las almas de los fallecidos aún vagan entre sus tumbas. Siempre me ha fascinado la historia del cementerio de la Soledad. Sus laberínticos pasillos, y sus monumentos tallados en piedra, guardan secretos que me atraen como un imán. Pero nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a presenciar algo tan perturbador. Todo comenzó con la desaparición de un grupo de jóvenes que visitaban el cementerio por la noche. La policía descartó la posibilidad de un crimen, pero yo sabía que algo siniestro se ocultaba entre las sombras. Decidí investigar por mi cuenta, adentrándome en el cementerio al caer la noche. La atmósfera era opresiva, el silencio solo interrumpido por el ulular del viento y el crujir de las hojas secas. Recorrí los pasillos laberínticos, iluminando mi camino con una linterna. Las lápidas se alzaban como sombras amenazantes, y los mausoleos parecían custodios de secretos oscuros. Encontré una cripta abierta, un mausoleo que parecía haber sido profanado recientemente. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas me revolvió el estómago. Me adentré en la cripta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. En el centro de la cripta, encontré un altar improvisado, con velas negras y símbolos extraños. De repente, escuché un susurro helado, una voz gutural que parecía provenir de las paredes. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me impulsó a seguir explorando. Encontré un pasadizo oculto, una puerta que conducía a las profundidades del cementerio. Me adentré en el pasadizo, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. El pasadizo me llevó a una cámara subterránea, un lugar donde la luz de la luna apenas alcanzaba a penetrar. Allí, encontré una escena macabra. Los cuerpos de los jóvenes desaparecidos, dispuestos en un círculo, con extrañas marcas en sus cuerpos. En el centro del círculo, una figura encapuchada realizaba un ritual extraño. Su voz resonaba en la cámara, pronunciando palabras en un idioma desconocido. La figura se giró y me vio. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con una luz maligna. Intenté huir, pero la figura me atrapó con una fuerza sobrenatural. Mi cuerpo se paralizó, y solo podía observar cómo la figura se acercaba a mí, con una mirada de satisfacción. La figura me explicó que era el guardián del cementerio, el encargado de alimentar a las almas hambrientas con sangre fresca. Hoy sigo aquí, ayudando a la figura, esperando nuevas víctimas. Si les gustó el video, no olviden dar me gusta. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas historias de terror. Hasta la próxima.